Perímetro y área. Cuando hablamos de perímetro estamos hablando de la longitud del contorno, es decir, de todo el borde de la figura. Imagínense una hormiguita en esta esquina y empieza a recorrer por todo el borde de este rectángulo. Cuando vuelve a llegar a su punto de origen, ¿cuánta distancia ha recorrido? Eso es el perímetro, todo este borde del rectángulo. El área es el espacio interior, es decir, la superficie, todo lo de adentro de la figura, cuántos cuadrados de cierta medida caben dentro de la superficie, dentro de la figura. Por eso se da por centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, dependiendo de la unidad, pero siempre elevado al cuadrado. Entonces, observemos unos ejemplos. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy les voy a platicar de las áreas y perímetros. Comenzaré con el perímetro, y este es la suma de los lados de una figura geométrica. Es su contorno. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo un rectángulo y su perímetro se calcula sumando cada uno de sus lados. La fórmula es: perímetro es igual a lado, más lado, más lado, más lado. Y ahora sustituimos valores. Esto quiere decir que en lugar de las letras pondré números. Primero este lado que mide 3, después este que mide 2, ahora con este que mide 3 y al final este que mide 2. Cuando lo sumo, 3 más 2 más 3 más 2, me da como resultado 10 centímetros. Esto quiere decir que el contorno de mi figura mide 10 centímetros. Ahora vamos a ver qué es el área, y esta es la medida de la superficie de una figura, es decir, la medida de su región interior, y de forma más clara, cuántos cuadros de cierta medida le caben. Vamos a ver el mismo rectángulo, y ahora nos daremos cuenta de que la fórmula para calcular el área es igual a base por altura. Al sustituir datos, me queda así: área es igual a 3, que es la base, por 2, que es la altura, y al multiplicar 3 por 2, obtengo 6 centímetros cuadrados como resultado. Esto quiere decir que a nuestro rectángulo le caben 6 centímetros cuadrados en su interior. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tengo este triángulo que mide 3, 2 y 3.5. Para calcular su perímetro, tengo que utilizar la fórmula de perímetro es igual a lado, más lado, más lado. Y ahora sustituyo valores y tengo perímetro es igual a 3 de este lado, más 2 de este lado, más 3.5 de este otro lado. Y el resultado es 8.5 centímetros. Esto quiere decir que el contorno de mi figura mide 8.5 centímetros. Ahora vamos a calcular su área. Y este triángulo mide 3 de base y 2 centímetros de altura. Si quiero calcular su área, tengo que utilizar esta fórmula que es área es igual a base por altura sobre 2. Al sustituir sus datos, tenemos que el área es igual a 3 de la base por 2 de la altura entre 2. 3 por 2 nos da como resultado 6, y eso se divide entre 2 y nos da como resultado 3 centímetros cuadrados. Si no te queda claro el por qué se divide entre 2, es porque un triángulo siempre va a ser la mitad de un rectángulo. Mira, ¿te fijas? El total de centímetros cuadrados que le caben al rectángulo es de 6, pero como este triángulo es la mitad, el resultado es 3. Es por eso que la fórmula para el área del triángulo se divide siempre entre 2. Recuerda que el perímetro es el contorno de una figura. Y el área es la superficie, o sea, cuántos cuadritos le caben. Espero que este tema te haya gustado, por favor. Miremos este otro ejemplo. Vamos a hallar el perímetro de esta figura. Tenemos allí una esmeralda. Y lo primero que debemos saber es cuántos lados tiene nuestra figura para saber cuántos lados debemos sumar. Entonces, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 lados, es decir, es un octágono. Entonces debemos sumar 8 medidas. Aquí nos faltan algunas, debemos completarlas para poder empezar o calcular el perímetro. Entonces, como estas son iguales, mide 15 milímetros, 30 milímetros, 20 milímetros
15 milímetros. Entonces, procedemos a sumar las 8 medidas. Al sumarlas, porque el perímetro es sumar la medida de todos los lados, nos da 160 milímetros. Y ese sería el perímetro o el contorno de toda la figura. Miremos este otro ejemplo. Resulta que para nosotros calcular el perímetro debemos contar cuántos lados son para poder saber cuántos lados debemos sumar y que no nos falte ninguno. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 lados. También es un octágono irregular. Entonces debemos tener las medidas de cada uno de sus lados. Este mide 2 centímetros, aquí bajando mide 2 centímetros, este pedacito mide 1 centímetro, subiendo mide 1 centímetro, 4 centímetros, este 3 centímetros, el de abajo 7 centímetros y el último mide 4 centímetros. Ahora sumamos todas las medidas. Entonces los escribimos, los sumamos y eso nos da como resultado 24 centímetros. Y ese es el perímetro o toda la distancia de la línea o longitud de la línea verde. Calcular el perímetro. Por ejemplo, Martín caminó por los alrededores de una finca cuadrada que tiene 164 metros de perímetro. ¿Cuál es la medida de cada lado? Primero que todo, nosotros sabemos que el terreno o la finca es cuadrada y un cuadrado tiene todos los lados iguales. Eso es lo que debemos saber. Y todo el perímetro, al sumar esos 4 lados iguales, les da 164 metros. Entonces, para encontrar el valor de un solo ladito, ¿sí? Solo tendríamos que dividir ese 164 entre 4, porque son 4 lados iguales. Y eso nos da 41 metros. Quiere decir que la distancia o la medida de este lado del terreno es 41 metros. Y todos los lados miden lo mismo, 41 metros. Ahora miremos algunos ejemplos de área, teniendo en cuenta las fórmulas. Las fórmulas son fáciles de recordar. El área de un cuadrado siempre va a haber una multiplicación y como todos los lados son iguales, entonces es multiplicar lado por lado. El área de un rectángulo, ¿sí? Resulta que la base es el que está sobre el suelo y la altura es denominada con H. Entonces el área sería base por altura. El área del triángulo, como habíamos visto, es muy parecida a la del rectángulo, solo que se va a dividir entre 2. Base por altura dividido entre 2. Cuando nosotros ya tenemos en cuenta estas formulitas, podemos proceder a encontrar el área de cualquier figura. Miremos la siguiente. Vamos a calcular el área de esta figura, pero resulta que no es una figura de un cuadrado o de un rectángulo exacto. Entonces, lo que debemos hacer es como dividir la figura en figuras que nosotros conocemos. Entonces, se dividió en un rectángulo, luego aquí hay un triángulo, se dividió en un triángulo y en un cuadrado. Y nosotros conocemos la fórmula para hallar el área de cada una de las nuevas figuras que están dentro de la figura que me dieron. ¿Qué es lo que debemos hacer? Encontrar el área de cada una. Entonces, el área de la primera figura, que es un rectángulo, debemos multiplicar la base, que es 6, por la altura, que es 5. Entonces, 6 por 5, 30 centímetros cuadrados. Ya tengo el área de la primera parte de la figura. Vamos a calcular el área de la segunda. Entonces, como es un triángulo, es base por altura dividido en 2. La base tiene 3 centímetros, la altura
2 centímetros y lo debemos dividir entre 2. 3 por 2, 6. 6 dividido entre 2, 3 centímetros cuadrados. Ya tenemos 2 pedazos de nuestra figura. Nos falta el último, el tercero. Y es un cuadrado. Entonces es lado por lado. Es decir, 3 por 3. 9 centímetros cuadrados. Ya tengo el área de cada una de las 3 figuras en las que yo dividí la figura inicial. Para encontrar el área de toda la figura, lo que debemos hacer es sumar estas áreas que nos dieron los resultados. El área total, entonces 30 más 3 más 9 centímetros cuadrados es igual a 42 centímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces siempre que no conozcamos el área de una figura, entonces la dividimos por secciones, por sectores que formen figuras que conocemos como rectángulos, cuadrados y triángulos. Y luego encontramos el área de cada pedacito y sumamos todos esos resultados para encontrar el área total. Miremos esta situación. Si un cuadrado tiene un perímetro de 100 centímetros, ¿cuál es su área? Entonces, resulta que nos dan el perímetro, que tiene un perímetro de 100 centímetros, pero nosotros sabemos que el perímetro es sumar los 4 lados de la figura. Entonces, como es un cuadrado, los 4 lados miden lo mismo. Entonces, un lado debemos agarrar al 100 y dividirlo en 4. Eso nos da 25 centímetros. Quiere decir que nuestro cuadrado, cada ladito, mide 25 centímetros. Para encontrar el área de un cuadrado, solo debemos multiplicar lado por lado. 25 por 25. Eso nos da 625 centímetros cuadrados.